A ver, Vea, Ahí está. Muchas gracias. ya. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes con todos. Saludos aquí desde Ecuador. Hola José, ¿cómo estás? Anaím, Muy buenos Vipati. días. hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, hemos planificado junto con Patti este pequeño conversatorio que vamos a hacer sobre esta temática muy interesante. Que bueno, vamos a presentar unas composiciones que hacemos en Ecuador llamadas Testamento de Año Viejo, pero vamos a hablar también un poquito de lo que es la poesía popular, porque es del origen de esta tradición. Debo Bueno, decirles que tenemos con nosotros al maestro Carlos Herrera Toro. Lo vamos a poner también en México para que aprendamos esta tradición tan bonita. gracias, Pati, gracias. Bueno, como dijo mi querida amiga, aquí hemos estado compartiendo estas tradiciones y fue la novedad tal vez al encontrar la similitud sobre todo entre las fiestas de fin de años de nosotros con las calaveras de México. Me sorprendió muchísimo, porque nosotros Ecuador nuestro Halloween es en 31 de diciembre. Ahí se hace como una especie de culto este tipo de cosas. La gente se viste de fantasmas, se viste de cosas así. Es un poco también porque se cree, ¿no? De la finalización del año, como si fuera un muerto, y por eso es que se hace este tipo de, de cosas, ¿no? De tradiciones. Y entre ellas hablamos lo que es el Testamento de Año Viejo, pero como les dije, vamos a hablar sobre lo que es la poesía popular. Eh, mm, Voy a ponerles, ojalá que me avisen si es que ya se puede ver. ¿Me avisan si se ve? Sí se ve, Ya, poesía perfecto. popular. Bueno, poesía popular. Eh, Es un tipo de composiciones que se lo ha hecho a través de la historia, pero tiene una característica especial que no es una composición de autor, generalmente es anónima, salvo en casos como en las pastorelas, las calaveras y en los testamentos que tienen autor. Este tipo de poesía, generalmente hay otros copleros también que existen a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, no tiene autor. Y al ser anónimo, no ser de autor, tiende a ser una poesía, aunque tiene verso clásico, no bien medido, No, pero sí. padre. Por favor, apaguen el micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Ya, perfecto. No tiende a ser bien medido, sin embargo, sí tiene la musicalidad que hemos hablado sobre lo que es la poesía. Mantiene esa musicalidad a pesar de ser versos no tan bien medidos. Entonces, esto es la poesía popular en sí y se ha desarrollado a lo largo de Latinoamérica y del mundo de diferentes maneras. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Vamos a conocer estos primeros composiciones que hemos encontrado. Podemos ver que esta tradición de escribir en octosílabo, esta poesía popular, esta cancioneros populares que han surgido a lo largo de Latinoamérica, vienen de España. Todo eso porque recordemos que los indígenas, sobre todo, por ejemplo, en este caso de aquí de Ecuador, de Perú, no tenían lo que es la escritura, no tenían lo que no tenían esos poemas escritos, sino que tenían tradiciones orales, quizá tenían sus romanceros, alguna cuestión, pero oral. Pero los españoles, al traer nuestro idioma, el castellano y todas esas cosas,
Entonces es el que logra traer estas tradiciones, que se van desarrollando a lo largo de toda Latinoamérica de diferentes maneras. Por favor, Vicky, apaga el micrófono. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a leer estas pequeñas cositas, estos pequeños poemas que he compartido de un romancero español, de los más antiguos. Los dos son de los romanceros, que de ahí viene la tradición. Dice, Reduán, bien se te acuerda que me diste la palabra, que me darías a Jaén en una noche ganada. Reduán, si tú lo cumples, daréte paga doblada, y si tú no lo cumplieres, desterrarte de Granada, echarte en una frontera donde no goces de tu dama. Otro, moriscos, ni moriscos, los que ganáis mi soldada, derribendesme a Baeza, esa villa torreada, y a los viejos y los niños, y trael en cabalgada, y a los moros y varones los meted todo de espada, y ese viejo Pero Díaz, prendédmelo por la barba, y aquella linda Leonor será la de mi enamorada, y vos, capitán Vanegas, porque venga más honrada, que vos sois mandadero, será cierta la jornada. Bueno, este romancero, a pesar que se le ve terminología antigua, pues el español antiguo, se nota que es una traducción, digamos así, adaptación al español un poco más moderno. No es la original, los romanceros tenían uno que casi no se entiende, un español antiguo, pero que casi no se entiende. Pero bueno, sirve bien para graficar lo que quiero decir. Como ustedes lo pueden ver, estos romanceros tenían la característica principal del octosílabo, el verso octosílabo que es de 8 sílabas métricas. Y podemos ir viéndolo en cada una de los versos. Si ponemos Reduán, si vamos contando, Reduán, bien se te acuerda. Este tiene 7, pero se nota que aquí en el Reduán le separa, le hace como una dialeja. Y entonces llega a 8 sílabas. En la de abajo, que me diste la palabra, tiene 8 sílabas métricas. Que me darías a Jaén, que me darías a Jaén. Tiene 7, pero se le aumenta a 8. En una noche ganada, Reduán, si tú no lo cumples. Pero ustedes van viendo de que tiene esa característica, esa musicalidad que se hereda después. Y por eso le digo que este romancero, que es, digamos, un ejemplo de lo que primero se escribía, se nota que no es hecho por un poeta profesional. Tiene ciertas fallas, como aquí. Yo asumo que le hizo en Reduán, ¿viste? ¿Te acuerdas? Asumo que le hace ahí una dialeja, la separación de un diptongo en dos, pero como que no tiene esa, esa medida bien hecha, entonces como que se nota que es una persona que no sabe de estas cuestiones de la métrica. Entonces, se puede ver, como dijimos, que se utilizó el verso octosílabo, no tan bien como se hubiese querido, pero se utiliza el octosílabo. ¿Por qué se utiliza el octosílabo? Se utiliza porque es una de las maneras propias de hablar de la persona. Nosotros hablamos desde nuestras frases, ¿cómo se llama? En porcentaje. Hablamos muchísimo más en versos que rodean los 8 sílabas. Y por eso el octosílabo es la forma más sencilla de hablar, de expresar una idea, y es muy utilizado por la musicalidad que caracteriza este tipo de verso. Vamos a ver. El octosílabo es un tipo de verso mismo que se compone de 8 sílabas métricas. El ritmo puede ser versátil. ¿Por qué? Ojo aquí. Aunque hay quien mantiene el ritmo con acentos en la tercera y séptima sílaba, es decir, hay personas que colocan, no sé si se acuerdan cuando lo vimos el ritmo, cómo era que el acento rítmico eh, que mantiene la musicalidad de un verso, tanto en arte mayor como en arte menor,
eh, ese acento en el octosílabo tradicional le ponen en la tercera y en la séptima sílaba. Pero este verso es el límite entre el verso de arte mayor y el de arte menor, y tiene, como decimos, esa musicalidad innata, por lo tanto no requiere de tanta rigurosidad. Si ampliamos de este horizonte y como vemos en este tipo de poesía popular que no tiene esa característica rígida del verso clásico, entonces podemos ver que lo que se requiere es del acento rítmico solo en la séptima sílaba. Las otras pueden tener acentos diversos, pero contar que hay en la séptima mantiene el ritmo de manera adecuada. Es adecuado para la musicalización, como ya dijimos, por lo que es muy utilizado en la poesía popular y en cancioneros populares, como las coplas. Aquí toca ver una cuestión muy interesante. Ustedes, sobre todo aquí está nuestra amiga de México, nuestro gran Roberto Gómez Bolaños. Él era un poeta excelente. Aparte de ser un buen comediante, un poeta excelente. Las canciones que él le hace cantar a todos sus personajes son octosílabos y bien medidos. Y él mismo confesó en una entrevista que le utilizaba el octosílabo por ser muy musical. Entonces él tomaba la característica del romance y lo ponía en su poema. Incluso no sé si ustedes han visto el famoso Las coplas rancheras de un capítulo de Chespirito, y ahí sus poemas que hacen canciones son en octosílabos bien medidos y que lo hace para canción. Entonces, por eso se puede decir, reitero, que este octosílabo es el más utilizado incluso sin la rigurosidad del octosílabo clásico, pero sí tiene sí exige, por ejemplo, el verso, la rima como en una rima la métrica, el acento en la séptima sílaba, para que se mantenga el ritmo. Entonces les voy a presentar una serie de poesía popular que se ha dado en mi país, que tiene estas características, y luego vamos a hablar de otra cuestión más, ya no de técnica, sino de lo que incluye el testamento. Pero vamos a ver. Esos son dos tipos de poesía que se dan. Se da en mi ciudad. No sé si tú, Pati, te acuerdas que hablé alguna vez sobre una fiesta llamada de la Mama Negra. En esa fiesta se recitan unos pequeños versos que se llama loa. La característica de esta loa es muy picaresca. Es con un mensaje muy cortito para hacer reír ese momento a la persona, para hacerle caer y obviamente acompañado con un poquito de licor, todo, pero le hacen reír a la persona porque le coge una característica de una persona que está ahí y le ridiculiza. Por ejemplo, este lindo, y la gente va diciendo así, se acercan y siempre hablan con esta entonación, les voy a repetir. Dice: este lindo señorcito que ha separado aquí parece burro de carga que viene de Pujilí. Pujilí es una ciudad cercana a mi ciudad, se llama La Tacunga. Otro es: anoche me fui por verte por encima del tejado, salió tu mamá y me dijo por la puerta, desgraciado. Tienen esa forma de hacerlo. En cambio tenemos el amorfino. El amorfino es un tipo de poesía igual, muy tradicional, que se da en las zonas montubias de nuestro país, de mi país, perdón. Y ellos lo narran de otra manera, pero si ustedes ven las características son las mismas. Dicen, dijo se va así, y siempre ellos vuelta hacen aru, 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 y empieza el amorfinero que le dicen aquí. El verso del amorfino se acomoda como quiera. Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera. Y empiezan a decir así. Igual, aru, 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 aru. San Pedro tenía una novia, San Pablo se la quitó.
Y si así fueran los santos, ¿por qué no he de serlo yo? Entonces, ven que tomaron diferentes caminos, pero tienen la misma esencia. Son dos tipos de poesía literaria que dan en mi país. La una en un lugar, la otra en otro lugar. Otra de las poesías, aparte de las coplas, que tengo unos ejemplos que les voy a leer más seguido, tenemos en nuestro famoso Testamento de Año Viejo. ¿Pero qué es? ¿Por qué se da? Bueno, esta es una investigación realizada por mi persona. De acuerdo a investigaciones realizadas, la tradición ecuatoriana de quemar un monigote que representa lo malo que ha sucedido en este año se remonta a finales, bueno, aquí está mal escrito, disculparán, a finales del siglo XIX, cuando azotó Guayaquil la llamada fiebre amarilla. Se sabe que los médicos de entonces recomendaban quemar todo lo perteneciente al enfermo, entre ellos su ropa. Parece que por ese motivo, algún ingenioso porteño fabricó un muñeco con la ropa del enfermo que iba a ser quemada, y quizá los vecinos le siguieron la tradición, obviamente. No obstante, el testimonio más antiguo de esa tradición yace en un libro de aquella época de un italiano, Enrico Festa, quien relató dicha tradición en un libro llamado Del Darien al Ecuador, escrito en 1898, pero publicado en 1909. Y déjenme lo ver, si no encuentro. Acá tengo el libro original, no sé si lo pueden ver. Este libro original, conseguí libro de hace más de 100 años, aquí está la tradición. Este libro, como les dije, narra, este hombre ve cómo se burlan y hacen una serie de cosas. Por ejemplo, dice, allá se relata que los guayaquileños danzaban junto al muñeco y le dedicaban las coplas himalayas por el año que terminaba. Aquí está el libro, el Darien del Ecuador, que lo conseguí por ahí en un anticuario. Ya. Pronto la tradición llegó a Quito, que es la capital de mi país, donde adquirió otros matices y se puede contar desde la década de 1930 que ya existe la tradición de hacer concursos de monigotes, viudas y testamentos de Año Viejo. Entonces, ahí nace esa tradición. Me comentaba, bueno, ahorita aquí entró Wilfrido, que esta tradición también la daban también aquí, me habían dicho, en México. Me parece interesante, pero como he mencionado antes, todas estas tradiciones son heredad española, heredad que los bardos españoles trajeron su tradición. Como bueno, se divertían obviamente, empezaron a hacer popular estas formas de decir sus coplas. Y en cada país, en cada lugar, siguió un diferente camino. Como les puse el ejemplo acá, en un mismo país tan pequeño como es Ecuador, existen 3 y 4 con otra que ya sabemos, que los copiarillos que es en todo lado. Y sería una quinta, pero bueno, esa no es en octosílaba, por eso no la tomo en cuenta, que es, bueno, en décimas, se llama las décimas, aquí lo dicen las personas descendientes. Entonces, bueno, pero entonces podemos ver que hablando de los octosílabos, se diversificó y se llevó a muchas tradiciones. Todas son primas, pero cada quien tomó su diferente camino. En el caso del testamento de Año Viejo, tuvo ese inicio, pero bueno, ya poco a poco se fue desarrollando. Características de un testamento de Año Viejo, a quien quiera conocerlo. Yo me voy a regir a lo que fue tradicionalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en la actualidad, muchos saben que aquí yo, el año pasado, bueno, desde que me pongo a escribir este mes de Año Viejo, no es por fanfarronear, pero he ganado todos los concursos que yo he participado, los he ganado, todos, aunque sea algo, aunque sea un tercer lugar, pero los he ganado. ¿Y por qué pienso que pasa esto? Porque yo he sido el único que he rescatado el verso clásico en este tipo de tradición.
En la actualidad, con el boom del verso libre, también llegó acá, y los testamentos, justamente el año pasado que fue que gané muchos premios, gané 4 premios de con un testamento. Todos mis contrincantes tenían verso libre, todos. Y el verso libre no es adecuado para un copiario popular, porque las coplas tienen esa cuestión de rimar, de causar esa musicalidad, y con esa rima causan también, y si son ingeniosas sobre todo, causan un poquito más de risa que diciendo solamente una cuestión en verso libre, o muchas veces tratando de rimar pero no pudiendo. Entonces es un poquito complicado. Por eso es el verso clásico esencial para este tipo de cosas. De preferencia octosílabo, como les dije, la mayoría son octosílabos, aunque un testamento de Año Viejo que lo encontré por ahí, ya los voy a leer más luego, está intercalado 11 y 7 sílabas. Y también es interesante porque, por ejemplo, en mis testamentos con los que he ganado los últimos años, yo he hecho una innovación. Escribir en quinteto, en estrofas de 5 sílabas, distribuidas A, B, A, B, para que se pueda ir ampliando el mensaje, ¿no? Yo vi que cuando eran de 4 tenía que cerrar el mensaje en algo, y el de 5 me da la opción de ampliar un poquito la idea. Pero bueno, rima consonante, esto sí, rima consonante intercalada con versos blancos. ¿Cuál es la rima consonante y cuáles son los versos blancos? La rima consonante es cuando rima una rima perfecta, por ejemplo, miento, sentimiento, amor, calor. Y los versos blancos son versos que no riman, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen? Por ejemplo, acá está bien dicho. El A es un verso libre, verso blanco, medido, pero blanco, que no rima, no tiene rima con nadie. El B sí rima, puede ser con amor, por ejemplo. El A, es el tercer verso, que es A, no rima igual, es un verso blanco. Y el B sí rima ahora. Entonces, esa rima, brincándose uno, es la que más se ha desarrollado en este tipo, y no solo en un testamento de Año Viejo, sino en todos los copleríos. No obstante, se escribía sin un patrón de estrofa, como les dije. Voy a mostrarles también, y a pesar que es muy tradicional esto, pero he visto testamentos de personas que escriben sin un patrón de estrofa. Versos de 8, de 7, de 6, de Estos son, 5. ¿no? Estos son. Sí, sí. Así No, es. no le mandé nada, después le mando. Pero queda para el orto. No podés 2 segundos decirle que tengo que pagar. No, es tic, tic, tic y nada más. A la hora que me lo traen. Parece adrede todo. ¿Se está escuchando, amiga? Por favor. El micrófono, Sí, gracias. cierren los micrófonos. El micrófono. Perfecto, gracias. Ya. Entonces, ya, no tenían un patrón, pero sí, generalmente son de 4, como toda copla, pero no tienen un patrón, ya, porque se puede improvisar también, pero bien improvisado, no con verso libre, que a veces, reitero, tiene sus características, pero no es para una tradición, un coplero tradicional. ¿Qué más? Déjenme verlo. Bueno, entonces, esto es lo que les puedo mencionar hasta ahorita. Ya. Ahora bien, hasta ahí alguna pregunta que tengan, tal vez, alguna cuestión que quieran, para no hacer un monólogo, sino que todos tengamos. Diga. Yo te quiero preguntar, porque oí que al principio dijiste que había unas décimas y que los hacían los afrodescendientes. ¿Cómo era eso? Dentro del mismo texto de repente había décimas,
o cómo era? No, estos sí son décimas, décimas de Espinela o alguna cuestión, pero décima. Ese sí, eso es bien estricto, por eso incluso no se conservan ya esenciales, conservan la esencia, verso clásico y en décima, 10 Pero sílabas. ese Ujú. la haces. O sea, si tú quieres hacer un testamento en décima. Podría de hacerlo, no lo he intentado, pero por eso le estoy presentando diferentes formas de hacer la poesía popular, pero el testamento fue esencialmente en octosílabo, salvo en una que otra improvisación que se ha dado y últimamente que se está dando en verso libre, que no me parece, pero bueno, se está dando en verso libre. Las décimas esmeraldeñas no se dan en el Año Nuevo, sino simplemente ellos lo sacan en sus fiestas tradicionales que lo hacen, tienen concursos de décima, no tan bien medidas, como sabemos, no, eh, pero tienen una musicalidad, mantienen esa musicalidad y esa forma de rimar lo que es una décima, con Espinela u otras que hay, mantienen esa forma. Pero un testamento de Año Viejo, por eso ahora vamos directamente con el testamento, cuáles son las características de la temática. Ya, en esa no tengo un material, pero vamos a contar, pero por eso quería pasar hasta antes de pasar al siguiente tema, tal vez alguna pregunta, alguna precisión, alguna cuestión que tenga. Sí, yo tengo una inquietud, mi Sí. estimado Carlos, y extiendo mi afecto hacia tu persona y a la vez quiero a viva voz pues felicitarte por la disertación tan bien diseñada con tus diapositivas y con tu verbo especial. Lógicamente yo tengo una idea de lo que es un testamento, pero cuando tú me hablas de testamento de fin de año, pareciera que fuera un compromiso o una plataforma de actitudes que, que la persona desea cambiar para bien, para mejor. ¿Es acaso eso a lo que lo que te refieres con testamento? O por favor, comparte qué definición manejas, por un lado. Por el otro lado, cuando hablas de los octosílabos, tú indicas claramente que que tal práctica o técnica es utilizada y adoptada por la musicalidad, la tonalidad que ella ofrece. Mi pregunta ¿es esto típico del sur del Ecuador o también hay estas costumbres en Colombia, Perú y en Sudamérica? Mi estimado Gran Carlos, adelante. Bueno, en testamento de Año Viejo, eso, según lo sabía, es esencialmente ecuatoriano. Quizá al sur de Colombia, quizá lo tenía por influencia ecuatoriana, porque sabemos que Pasto, todos esos lugares tienen bastante influencia ecuatoriana. Y creo que ahí sí lo hace igual en Perú, por el norte de Perú, pero por cercanía de Ecuador, no porque sea una tradición peruana-colombiana, y por influencia de los vecinos prácticamente. Pero no hay esa tradición. Lo que sí hay la tradición es en coplería. Hay otros tipos de coplas. En Perú sabía que existe otro tipo de copla. En México, por ejemplo, lo esencial es la copla de la poesía de las calaveras. Igual es idéntica, pero tiene otro desarrollo, tiene otra forma de expresar, tiene otra estructura. Pero porque estamos hablando ahorita de lo técnico, es en lo técnico. En cuanto a los testamentos, eso esta cuestión de la temática y qué temas abordan, ya los vamos a decir. Esa pregunta va a poner stand-by porque vamos a ponerlo más adelante. Terminan de hacer las preguntas y yo hablo de las temáticas y qué encierra el testamento. Perfecto. Vale. Entonces, Carlitos, al yo instalar en mi intelecto
las calaveras mexicanas, debo de estar, por analogía, a establecer la comparación con el testamento ecuatoriano. Sí, ¿Es correcto? sí, muy parecido, aunque un poquito difieren, pero muy parecido. Difieren en la temática, nada más. Eso. A ver, Wilfrido, por favor, gracias por estar Muchas aquí. gracias. Gracias, José. Wilfrido, por favor, muchas gracias por estar aquí. Hola, Carlos. Hola a todos. Buenos días. Buenos Tardes días, ya, buenas tardes. tardes. Solamente me pareció escuchar, no estoy tan seguro, que dijiste que yo comenté que en México existe algo similar. Solo quiero precisar algo. Sí, acá en mi región, hay un lugar que se llama Xayacatlán, San Jerónimo Xayacatlán o Xayacatlán de Bravo, son dos municipios, y luego Tonahuixtla, que pertenece a uno de esos dos Xayacatlanes. Acá sí se lleva a cabo un festival del Año Viejo que se está popularizando mucho. No es muy antiguo, apenas tendrá no más de 5 años en que lo empezaron a realizar, hasta donde tengo entendido. Pudiera ser que no. Por otro lado, pudiera ser más antiguo, pero yo estoy enterado que apenas hace unos 5 años. Por otro lado, comentaba hace unos días, creo que con la maestra Patricia, o no sé si con alguien más, que existen un par de danzas de mi región también. Una son los tecuanis, del cual nuestro amigo Isidoro comanda una danza de estas, y luego otra de mi pueblo, que se llama los jolos. Y en ambos casos se realiza un testamento, pero no tiene nada que ver con el año viejo, ni nada de eso. Es la muerte de los comandantes, al menos en los jolos, de los que comandan los jolos, la muerte del jefe, del viejo le llamamos aquí, y él hace su testamento de manera improvisada en ese momento, no escrito, sino pues así improvisando nada más. Y lo que hace es que deja cosas a la gente que está ahí mismo, y generalmente la gente pudiente del pueblo, ¿verdad? O los más destacados. Dicen, por ejemplo, si están repartiendo ganado, por ejemplo, dirían algo así como bueno, no se me viene a la mente en este momento qué, pero que tiene que rimar con el nombre de la persona, ¿verdad? Y son estos dos casos. El del año viejo solo sé que existen, pero jamás he asistido a este evento, por lo mismo que es la última noche del año y generalmente la pasamos en familia. No vamos a ningún lado, pero sí está famoso este festival. Y solamente quería decir eso, Carlos. Felicidades por la exposición, seguimos escuchándote. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Bueno, ya me puse a buscar el testamento que estoy haciendo este año. Voy a leer un extracto de lo que yo estoy haciendo para que se den cuenta. Pero primero voy a explicarles qué es. Ya cuando hablamos de lo técnico, que octosílabo, la forma de la estrofa. Pero vamos a hablar de lo que en realidad es. Pero antes de eso, tal vez alguna pregunta, Anaí, Rafael o Patti, que tenga alguna pregunta sobre esto para poder continuar. Si no hay alguna pregunta, entonces continuamos. Ya, perfecto. Continuemos. Entonces, ahora ya vamos con cuestiones ya más específicas de lo que se hace. ¿Qué es lo que implica de hacer un testamento? Y es como vimos en la historia, se hizo unos monigotes en Guayaquil con la ropa de los enfermos, se les quemó y empezó a buscarse, ¿no? Como toda persona busca un poco un lado religioso, ¿no? A querer eliminar con esa quema todo lo malo que le pasó. Seguramente para ellos estar enfermo de fiebre amarilla, que es una enfermedad muy fuerte, como en este tiempo fue el COVID, por ejemplo. En esa época fue la fiebre amarilla. Empezaron a recordar, aparte de todo eso, todo lo malo, fue como para ellos una maldición que les haya caído esta enfermedad.
Y por eso es en que empezaron a- a hacer sus cantos, y en los cantos rememoraban todo lo malo que le había pasado. Y como el muñeco representaba un, una persona, se le personificó prácticamente al año en el muñeco, y lo secuencial fue que aparecieron, dijeron, no, como ya se muere, y justamente como habla Wilfrido de esas personas de tradición allá, y dijeron, bueno, esta persona, como es un año, se personifica y muere, vamos a dejar un testamento, vamos a dejar herencia a las personas. Y la herencia fueron cositas que iban rimando, pero la cuestión es esta, la estructura es esta. El que hace el testamento debe primero narrar qué le pasó en el año, a lo más relevante, lo que se quiera burlar. Porque esto es una burla, especialmente, lo más que se quiera ridiculizar a los políticos. Si hizo algo chistoso de alguna persona, hizo algo chistoso que se pueda ridiculizar, lo toma. Y se va mencionando las cosas que fueron pasando. Y ya cuando llega un momento, se da un giro y empieza uno ya ahí a persona, a ridiculizarle y a dejarle alguna cosa para que esto se vaya, ¿cómo se explica? Esa cosa que le deja debe aumentar esa ironía, esa forma de ridiculizarle, hace aumentar esa ironía. Obviamente, en el buen sentido de la palabra, ridiculizar tampoco con ofensa, ¿no? Sí, obviamente sí hay gente que ofende, pero no es lo más preciado. Lo lógico es ridiculizarle, pero de una manera artística, de una manera muy, muy, muy bella, ¿no? Entonces, voy a leerles un testamento de hace años que encontré por aquí. Déjeme, lo encuentro. Te hago una pregunta. Perfecto. Entonces, es ridiculizar, por ejemplo, a los políticos algo, eh, pero haciéndolo de una manera poética, de una manera bella, ¿no? Eso dijiste, ¿no? Sí, ¿Entendí bien? sí, Ok. eso. Entonces, por ejemplo, en este caso, el mundial va a estar en el mundial, eso, todos los que hacen eso van a hablar del mundial, eso es por antonomasia, porque si el mundial hubiera sido en junio como era comúnmente, quizá no tenía tanta relevancia, quizá solo el campeón, alguna cosa, pero como estamos en esta efervescencia, entonces es imposible no salirse del tema mundialista. Los políticos, por ejemplo, aquí de mi país, se va a hablar obviamente sobre lo que fue el paro que nos destruyó, a muchos nos dejó sin empleo, y eso se va a ridiculizar. A los políticos del que hizo el paro, todas estas cosas se va a hablar. Por eso dije, le voy a leer Sí, uno de hace años, de 1979. Dice, antes del juicio final que ya anuncia mi agonía. Bueno, antes de eso le voy a decir que estén atentos en esa partecita para que vea algo esencial que vemos aquí. Antes del juicio final que ya anuncia mi agonía, con sellos de notaría y absolución clerical, quiero hacer una puntual confesión de mis pecados y repartir bien contados entre la gran parentela que ha sido mi sanguijuela los bienes acumulados. Soy el año 81, perdón, alias de la producción, pero todo fue ilusión, porque a la postre ninguno de los bienes que reúno justifica esta lindura, y menos la agricultura, limpio como un anís, hice del pobre país procesador de basura. En cambio, si no me equivoco, este es del 73, sí. Como les dije, no en octosílabo, pero vamos a ver. La barca ha llegado Sila de Caronte, y me dice presta que en ella me monte, y que de esta vida emprenda partida. Yo le digo, espérame un poco, tan solo un momento, porque mi testamento aún no lo termina y quiero continuo
repartir la herencia que a mis hijos dejo, toditos los bienes de este pobre viejo, todas mis pobrezas, amor y dolor, a los habitantes de este mi Ecuador. Ustedes la ven, estas dos partes que leí son las principales que habla. A él se le personifica el año y él empieza a llamar al notario y empieza a decirle su cosa, lo que le va dejando a cada persona, ¿no? A cada político, o a cada cosa que quiera ridiculizar. Les voy a leer, si ustedes me permiten, lo que he escrito hasta ahora de mi testamento, que falta todavía, obviamente. Como faltan algunos días, todavía estoy en esto. Estaba escribiendo el cuento para la tertulia, ya lo tengo, ya lo envié a la maestra Rosalía, pero hice un lapsus para poder hacer el cuento, pero ya lo terminaré. Entonces voy a leer el testamento, si me lo permiten, o si antes de eso hay alguna pregunta. Bueno, entonces lo voy a leer. Pero antes de eso, como les dije, esta cuestión, quiero solamente recalcar. Antes, hasta fines del siglo XX, inicio del siglo XX, bien dicho, perdón, 2005 por ahí, se podía leer en los diarios concursos y había un buen nivel de estos tipos de poesía, ¿no? Pero en los últimos años ha sido un retroceso en el cual se han puesto a hacer testamentos, pero en verso libre. Y muchos malos, ¿no? Quizá alguien hace un verso libre, bueno, pero que le quita toda la esencia de lo artístico, de lo ridiculizar a la persona, y no han hecho. Y por eso creo yo que al ser el único, uno de los cuantos, porque sí hay uno que otro que sí he leído por ahí que hacen los tradicionales, he sido, o sea, me han comparado y por ser uno de los pocos que mantiene todavía la cuestión popular del clásico. Entonces, como que eso ha sorprendido a la gente y como les he dicho, he ganado concursos a nivel nacional incluso con esto porque, eh, bueno, me encanta el verso clásico como todos lo saben, entonces ha sido una herramienta que la he utilizado mucho y un arma que tengo. Ya. Entonces voy a leer un poco el testamento. Dice, testamento 2022. Me hallo ya desahuciado, hijos pedíle eutanasia, pues aquí solo ha pasado que los he decepcionado o al Brasil contra Croacia. Señor notario, dictar, mi voluntad es mi anhelo, aunque sé que al acabar muchos me querrán pegar como a Messi un tal Canelo. Mas tengo que dar mi esencia y mi luz con su destello, así como Ener Valencia, que fue insultado en potencia y hoy le dicen negro bello. Un año de partitruenos, de mundial y desalientos, de gozos propios de ajenos, pues hubo de todo menos obras y medicamentos. Y es que hoy, para variar, y hasta el colmo cual abono, llegaron sin avisar de pronto la gripe aviar y la viruela del mono. Y cuando todos pensamos que el COVID se iba a la quilla, y hasta nos acostumbramos, hoy nos dicen que volvamos, vuelta a usar mascarilla. Una gran autoridad que tan noble parecía, me ofreció con seriedad trabajo, mas la verdad no me cumple hasta hoy en día. Quiero sin miedo decir que si la lengua coloca promesas sin evadir, se las debe al fin cumplir, si no, no se abre la boca. Pero el más negro abuso fue cuando alguien en su wincha pintó un mural tan obtuso y a Pikachu allí puso como héroe del Pichincha. Y antes que mi vida cese, voy a dictar en mi escritura, dejando a quien no merece, lo mejor más me apetece, dar al malo su tortura. Lazon su amor tan profundo, su gran obra fue en pasión, besar la copa del mundo y dictar cada segundo un estado de excepción. Ahí mi precio en su merced, recuerda algo sin pelea, que aunque usted llegó a la red, nadie votó por usted, sino en contra de Correa.
Le dejo mis cinturones para que en su gran despacho se amarre los pantalones y así tome decisiones por sí solo macho macho. Del vice debo contar que no se asoma a la vista, solo sé que fue a Qatar a nuestra plata gastar en el debut mundialista. Le dejaré cocinada agua de vieja en mi termo, pues dicen que en la instalada, aparte que no hizo nada, vino de COVID enfermo. A los ministros de Empica dejo un trabajo en la plaza, porque el presi en ansia chica, que alguien en medio los critica, los manda para su casa. La asamblea entre paredes hace cositas que enconan, y es que a pesar que en mis redes no espero nada de ustedes, mas siempre me decepcionan. E incluso hasta ellos buscaron revocar al presidente, y aunque el voto lo hackearon, al final solo lograron enervar más a la gente. Solo pelea a la vista, se desarrolla en la pompa, como al quispe que a su pista se le paró un correísta para romperle la trompa. Les dejo entonces mis bueyes y tamarindo en su rama, para que se sientan reyes y tranquilos hagan leyes y dejen de hacer su drama. Hasta ahí tengo. Ya tengo que mejorar, aumentar el personaje, me faltan, pero infinidad. Entonces, suelo hacer unos 70 estrofas así, y incluso puedo dividirlos y mandar. Gracias, Wilfrido, gracias, Pati. Entonces, eso es entonces la característica, como ya lo hemos visto, la característica esencial es la burla al personaje, tomar personificar al año, dejarle herencia a cada cosa, pero esa herencia es una cosa chistosa que le hace mofa a lo que él hizo, cosas ridículas. Aquí puse, por ejemplo, a Leo Messi, esas cosas, sí pudieron verlo. Incluso los que no les gusta el fútbol, bueno, sí los pueden gozar. Como aquí Anaí, que no le gusta el fútbol. Ya, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Carlito, puedo hacer simplemente un comentario. No le escuché, ¿puedo repetir? Mira, el comentario. Perdóname, algo pasa. Que me llena mucho de emoción el escuchar tu vibrante voz con estas expresiones que me parecen, además de jocosas, pero muy ilustrativas acerca de lo que se pretende. Y la simpatía que de ella se desprende, hasta en verso a mí también me sale, pues no deja de llamar poderosamente la atención. Te felicito sinceramente, yo estoy divirtiéndome escuchándote. Adelante. Gracias, amigo, gracias. Tal vez otra pregunta, precisión o algo. Wilfrido, Pati, Anaí, Rosalía, ¿alguna cuestión que tengan que añadir o preguntar, alguna cosa? Pues yo, bueno, yo te iba a preguntar de la extensión, pero ya dijiste que puede ser larguísimo, puede llevarse toda la columna de toda una página, del periódico, no sé cómo se llama, ¿verdad? Y por otro lado, pues nada, la invitación a que hagamos el ejercicio. Mira, tú dices, bueno, más bien, Wilfrido dijo que la tradición del muñeco es reciente. Acá hay en Tlaxcala, no sé si está Rosalía o si lo pueda confirmar, ya tiene tiempo, porque mi hijo se casó con una tlaxcalteca y desde ya hace unos 11 años, incluso hemos ido al Año Nuevo y queman el muñeco, pero no hacen el testamento. Ahora, hay otras tradiciones muy jóvenes, como la misma navideña de Santa Claus. Bueno, eso ya vamos a hablar en la tarde, pero finalmente lo cierto es que una época un lapso se va, un periodo de tiempo se acaba y viene la renovación. Entonces, por eso hacemos el recuento de todas las cosas que nos han pasado, y no es ser religioso o no es como pedir o hacer propósitos, sino más bien es una especie de juicio a lo que nos trajo el año viejo. Y pues yo lo voy a difundir, y lo que quisiera es que en México y en otros países intentáramos hacer testamento de año viejo, porque me parece muy divertido, muy bueno, me parece genial, la verdad.
Claro, a la ecuatoriana tiene que ser. Y por eso le agradezco muchísimo a Carlos que nos haya compartido esto. Nos Pero encantó, nos encanta. también se puede poner otros años para atrás o no, o solamente el año vivido. No, el año vivido, porque El es año año tras año, vivido. tras Ok, año. Salvo si es algo ok, ok. demasiado Evidente evidente. o Ajá. ok, ok, ok. Sí, porque acá en este país hay cosas que han pasado en la pandemia y se podría, pero bueno, siempre Vea, uno tiene recuerdos. te pongo un ejemplo. Si tú Sí, haces un ejemplo, tú haces y aunque no te gusta el fútbol, te voy a poner el ejemplo. Tú nombras a mm, Maradona, que ya está fallecido. Él, como es una sí, persona que ha trascendido en el tiempo, sí se lo puede nombrar, porque sí lo hace, ¿no? Personas que trascendieron en el ok. tiempo, sí se lo puede nombrar, pero tú me nombras un Ujú, político que hizo algo hace 2 años, ya la gente hasta se olvida de eso, porque eso es del momento. Por eso, lo malo de esto es que claro, estas composiciones se quedan como recuerdo. Este año la gente los lee, pero si ya no lo leen, ya se perdió en el tiempo, ya nadie se acuerda. Esto es un ok. poquito lo malo de esto, en comparación de Ujú, otras que sí se puede hacer. Por ejemplo, la calavera, no sé si, porque es más atemporal. En Mm, cambio, esta es bien temporal. No sé si me corrige, como es Patty, la calavera es más atemporal, te puede decir un personaje de lo que ha hecho a lo largo de la historia. No sé si se es claro, así claro. o no. sí, pero en realidad la calavera surgió igual en los periódicos y se hacía mofa de los políticos o de las clases sociales. Por ejemplo, la calavera garbancera de una clase que era como le llaman ahora, oportunista, le llaman de alguna manera, gente que quiere parecer lo que no es. Y ahorita podrían decir, no, pues en México, calavera de los fifís, de los chairos, ahora sí tiene que ser, tiene la connotación de reciente. También ha habido algo que como que las secretarías de cultura luego quieren promover y entonces a veces ya no saben qué inventar. Lo que sí es muy atemporal es la ofrenda, porque es así, le puede uno hacer su ofrenda a Sor Juan Inés de la Cruz, a no sé, a algún político, a Benito Juárez, o qué sé yo, a Carlos Gardel, a alguien antiguo, ¿no? Pero sí debe ser también de preferencia que sea algo cotidiano o permanente. Este, y por ejemplo, yo aquí observé que tú hablabas de Lazo, es el presidente, ¿no? Ujú. Y decías que finalmente, bueno, estás criticando lo que hizo ahora, lo que pasó este año, pero él no entró. ¿Cuándo entró? ¿Entró este año? Eh, un año y medio tiene el poder. Entonces ahí mencionas que desde que entró no votaron por él, sino en contra de Correa, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, así aquí, bueno, yo sí le voy al presidente de acá, me cae bien, me gusta lo que hace, pero hay muchos que no, entonces pueden decir, desde que entró Obrador ha pasado esto y ha pasado alguien que estuviera criticándolo a él, y que diría, el Tren Maya terminó y tal y tal y tal, y empezaría a decir, y pues y desde que entró, así como tú haces, ¿no? Obviamente yo no lo haría así, yo al contrario, les haría a otro personaje o a la oposición les haría el testamento, ¿verdad? Pero sí, sí, ya te capté el sentido, yo ya te capté ese sentido, está muy bien, me Sí, gusta, me gusta. claro. ¿Alguna otra cuestión que quieran hablar? ¿Alguna pregunta? Para ver si Y encuentro eso. el final del testamento, me interesa eso. Hay Ya. un comienzo y hay un final. Y al final, ¿cómo lo cerrás? ¿Cómo le das la vuelta? ¿Cómo le das el giro ese? Claro. Y como es Para que llegue a ser un testamento, ¿no? Como decís vos. claro. Como les dije, este no está acabado todavía, obviamente, ¿no?
pero el final está muy buena la pregunta. Y siempre se desarrolla la presentación, como les dije, se va tomando cada personaje, y al terminar Ujú. se pone una frase que se dice, eh, que se dice, que se van, se despide de la persona ya se va a morir, siempre se pone eso. Y trata de ponerle a la persona alguien que sea más burla, digamos así. Al final es como es como al comienzo, como les puse al comienzo, se dice lo que pasó el año, se va dejando a cada uno y al final se termina así como una despedida de igual de lo que pasó, de lo que quiere que haya en el próximo año, qué sé yo, Ok, prosperidad, por ejemplo, yo digo, le puse que mi equipo gane por fin la copa, así, cosas así, lo que quiero que haya el nuevo año. ajá, Ujú. Voy a leerles Ajá, ujú, ok. sí, léenos uno. del anterior año, y van a ver que las cosas ya no son actuales. Ya, dice, me voy tan preocupado y me despido, querubes, dejándolos vacunados y con sueldo incrementado, más con precios por las nubes. Porque ya no tiene cosa ahorita, porque en este caso el boom de ese momento fue que aumentó el sueldo. Los anteriores presidentes aumentaban 4 o 5 dólares y este aumentó 25 dólares. Pero los precios de las cosas subieron, pero el doble. Entonces, por eso es la burla, ¿no? Le pido, señor notario, que anote esta mi verdad de cómo han hecho un calvario los políticos de Osario a mi país sin piedad. Fui un año de agitación, tuve crisis carcelaria, pero mi más negra acción fue la eterna corrupción de la lid parlamentaria. Justo en ese año, en el año pasado, fue una cuestión que los asambleístas tuvieron unos escándalos terribles, incluso habían falsificado eh, documentos de discapacidad para traer automóviles de lujo que valían 30, 40 mil dólares para traerlos a 10,000, tomándosela como si fueran discapacitados. Dice, y se agravó el asuntito cuando aún con la pandemia se entregaron algunitos en plenas fiestas de Quito al trago, al baile, trago y bohemia. Otra cosa que pasó ahí, me acuerdo, fue que estaba moderado el COVID y a pesar de las restricciones, la gente empezó a salir a celebrar las fiestas de Quito y el COVID, que estaba un poco controlado, se disparó. Fueron ellos descarados que en inconsciencia flagrante y sin mascarilla usado andaban por todos lados sin importar las variantes de COVID. Por eso ellos ninguna cosa les dejo ni un cuerno y mejor si por alguna causa no alcanzan vacuna, nos vemos en el infierno. Mi corazón quedó roto, pues candidato de frasco. Fui aunque solo tuve fotos, pues obtuve menos votos que Juan Fernando Velasco. Este fue la burla del año porque fue un candidato el que obtuvo menos votos de un cantante famoso, incluso internacional, más o menos conocido. Y se lanzó para presidente y casi no votaba nadie por él. Le hacían bromas, le hacían memes que, que era el que menos votos tenían. Claro, hubo otros que tuvieron menos votos, pero se le cargaron con él y fue la noticia de esa época. Bueno, esto fue mundial. Facebook y WhatsApp de tablo el día que él se habían ido y me quedé yo sin vocablo y a CNT mandé al diablo, pero se habían caído. Porque en esa época todos pasó igual. Justo en diciembre pasó más o menos de eso. Y este año no hubo joda, pues vio la nación perpleja cómo se puso de moda entre los ricos las bodas, aunque fueran dispareja. Igual pasó que aquí hubo unas bodas medias que sonaron mucho, ¿no? Borrero y Tux, el presidente y vicepresidente, con una de la Victoria's Secret, la modelo. Borrero y Tux con estilo, su amor unieron al trisco, mas fue criticado en vilo que los mendigos al filo sacaran de San Francisco. Para casarse ellos sacaron a los mendigos, les pusieron afuera y cuando terminó la boda los volvieron a ingresar.
A la pareja con gozo, dejar yo quiero una cena y recomiendo en reposo a todos los envidiosos no suplan por plata ajena. Otra pareja en pasión tuvo una boda de Arminio, pero un chisme súper son que roto está el corazón y el alma de Fausto Miño. Fausto Miño es un cantante de aquí de Ecuador y lo chistoso de él fue que acudió a la boda de su ex, justo fue por diciembre igual, a la boda de su ex y cuando le entrevistaban y todo el mundo le decía bromas, ¿no? Que él le había dedicado algunas canciones y le hacían montajes en la fiesta bailando los invitados y con la música de Fausto Miño. Eso era un poco gracioso en esa época. Del novio supe en la red, el novio es un mayor, pero un millonario, pero así, magnate. Del novio supe en la red que gangotea en Sorongo, aunque tenga mucha sed, nadie lo trata de usted, pues solo lo hacen los longos. ¿Por qué? Porque este personaje, este Gangotena, dijo que no le gusta que le traten de usted, porque usted solo dicen los longos. Longos no dicen respectivamente una persona diciéndole que es indígena. El Dada dejó en criba, pues todo tiene en su lista, pero a ella pido que escriba un libro de cómo el Tiba a un sugar se le conquista, porque Sugar Daddy, como le decimos, él es antiguo, mayor, y ella es joven, pero él es millonario, pero entonces son diferentes, y como les dije, ya política, le mencionó a Lazo, a Correa, que son los que se menciona aquí siempre, el paro también que hubo en esa época, y cosas así, y al final les quiero leer esta parte para no cansarles mucho. Dice, ya me voy, pues ya me agoto. Esa es la parte final. Y yo me voy, pues ya me agoto y un consejo voy dejando. Que el gobierno todo ha roto es por culpa de sus votos, así que no estén llorando. Espero pronto que llegue una época de paz ferviente y aguardo con luz de luna que aquellos antivacunas no convenzan a más gente. Ojalá el año que muere no se repita, pues mengua mi deseo, pues quisiere y no haya otra compañera que destruya nuestra lengua. Este es del testamento del año pasado. Entonces, justamente esa parte es lo que es la parte de cómo termina el testamento, deseándoles y dando unas palabras como de aliento para el próximo año. Eso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? No. Muy bien todo. Perfecto. Bueno, ya para ir despidiéndonos de esto, ¿alguna cuestión que quieran mencionar, leer, alguna cosa? Tal vez no. Vamos a hacer el intento de hacer uno, a ver qué se puede. Ya vimos la estructura. Voy a pasar este video a mis grupos, a los grupos que tenemos, que salieron de la tertulia, a la tertulia, para que quienes, al de poesía, para que quienes no nos acompañaron puedan verlo. Es gente que ya sabe que va para allá, ¿no? Sí. ¿Tuviste a alguien más? A nuestro amigo que venía de allá. A ver, cuidado con el micrófono, tantito. El micrófono, no. Ya, perfecto. Pues invitarlos a que hagan, vamos a intentar, yo ahorita estoy pensando, pues tratemos de hacer alguno como taller de poesía que sigue vigente, que no lo cerramos porque tenemos muchas inquietudes. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a seguir para finalizar. ¿Alguna otra cuestión? Anaí, ¿quieres decir algo? No, me pareció interesante y bueno, será cuestión, como dice Pati, de tratar de ponerse a hacer. Cuando esté mejor lo hago. Pero voy a ir tomando nota de todo lo que pasó en el año y voy a ver qué puedo hacer. Sí, Por lo perfecto. menos me voy entreteniendo. Claro. Así que bueno, eso. Muy estimado lindo. Carlitos, yo quería preguntarte antes de que te retires con relación a el alcance, a la sostenibilidad en el tiempo con relación a esta tradición.
personas ocupadas y No se escucha. han- perdóname. Carlos, ¿me copias de 1 a 5? Sí, ahora sí. Hola. Dale. Ok. Bueno, yo hablaba acerca de la sostenibilidad, la protección de la tradición a nivel de colegios, instituciones educativas, etcétera. Puesto que el tiempo pasa y el desuso, pues hace que ciertas costumbres entren en desaparición. Y lógicamente, no queremos eso. Conocemos, hay un dicho que dice que las cosas sabidas, las cosas por sabidas se callan, pero por calladas se olvidan. Y eso pues no queremos hacerlo. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿Qué estamos haciendo en el Ecuador para que estas tradiciones se mantengan alimentadas desde temprana edad? Esa es la inquietud, Carlitos. Bueno, como les estaba diciendo, en la actualidad esto ha perdido toda su forma clásica. A ver, ¿cómo les explico? Hasta 2005 más o menos se podía encontrar concursos de testamento y testamentos que hacían gentes particulares, no para concursos, no solo para leerlo, así con esta tendencia, con estas características, verso clásico, rima, octosílabos, con estas formas de burlarse satíricas, con estas irónicas cosas también que son muy artísticas, ¿no? Pero a partir de un tiempo acá se ha venido encontrando otro tipo de cosas, especialmente en verso libre. Y tanto es así que la gente no se anima mucho por escribir, por así. Tanto es así que si hoy vamos a un colegio, por eso dije que estoy uno de los pocos que he recuperado esa tradición. Vamos a ver, encontramos de un colegio y dicen, vamos a hacer un testamento. Y lo que hacen es esto, vamos a hacer un testamento. Y leen el testamento y el testamento es simplemente, le dejo esto a mi profesor para que no sea amargado. Le dejo un pañuelo a la profesora para que no esté llorando. Le dejo, estoy diciéndole un ejemplo, ¿verdad? Porque por ejemplo uno que escuché alguna vez. Le dejo una otra vez le dijeron que le dejaban un, un carro a la profesora tal, porque ella está viejita y no tiene cómo irse a la casa. Al artístico, era tanto así, tan frío. Entonces, cosa que, por ejemplo, antes, si viajamos en el tiempo, en 1990, por ejemplo, encontrábamos, pues, así, testamentos como el que hago yo, como los que leí también, del 73, así, hasta encontraba este tipo de cosas, incluso no tan bien hechos, pero sí con rima, con ese ingenio, que es más que nada. Ahora reitero, este tipo de cosas que lo han hecho ya se pierde totalmente, ¿no? Y por eso lo que les quería comentar es que el año pasado les voy a comentar lo que pasó y con eso terminamos. Es algo chistoso que pasó. El año pasado, como yo les dije, yo siempre he hecho, siempre he participado en alguna cosa. Y bueno, igual como todos los años, yo estaba haciéndolo para compartir en las redes, no iba a participar en ningún lado. Y un amigo me dice, mira lo que salió en la universidad de aquí de la ciudad. Mira lo que salió este concurso, participa y que te ganes un dinero. Yo dije, bueno, les mandé al concurso. Pero ¿qué pasa de que les mandé a un número que pusieron por ahí? El número no me respondieron y me bloquearon. Después vuelta, yo me fui a ver a la universidad y como estaba en la pandemia, no me dejaron entrar, nada. Y yo dije, bueno, hagamos el último intento y le mando un mensaje por el internet, por el Facebook, que si es que era realidad el concurso, que me respondan.
Entonces, que según pues, creyeron, seguramente vieron que mi insistencia, y bueno, y hacen el concurso, gané, todas esas cosas. Y, y ahora, ahora viendo esta cuestión, porque soy el único que gané, todos ganaron profesores de la misma universidad, a pesar que era un concurso para toda la población, ganaron 5 personas y 4 eran profesores de la universidad y yo, que no soy profesor de la universidad. Y seguramente por eso ahora ya han hecho el concurso, pero han hecho solo con personas de ahí, de la universidad. Y, y muy sorprendente, específicamente en verso libre. Mis contrincantes, profesores de la universidad, todos hicieron en verso libre. Y yo gané porque, bueno, verso clásico y todas esas cosas. Y ellos salen con que ahora las nuevas bases que pusieron, que tienen que ser personas de ahí, y tiene que ser auspiciado por cada una de las carreras, una de las aulas, tienen que pagar un monto para poder participar y tiene que ser todo en verso libre. ¿Qué les parece? Entonces, Mal. Porque pues, le quita la esencia. Lo mismo ocurre acá con las calaveras. En todos lados hacen calaveras, pero mal. Yo creo es muy difícil que la gente, y sobre todo cuando ya son grandes, entiendan y quieran cultivar el verso clásico. Yo creo que lo único que podemos hacer es quienes somos maestros de literatura, pues inculcar desde la primaria, hacer que lean mucho verso rimado, muchos octosílabos. sí, y luego se podría hacer de eso, pero hay que ver. Sí la veo difícil. Yo estoy tratando, de hecho, por eso estoy acá con ustedes, porque yo he intentado promover el verso rimado, el verso clásico aquí en Puebla, en México, y estoy en esa lucha de que se rescate, sobre todo por lo popular. Pues ahorita estamos varios, tú estás, Carlos, muchos estamos tratando de inculcar en los jóvenes, de estimularlos, de animarlos para que escriban verso rimado, de enseñarlos, ¿verdad? Pues le veo que eso sería lo único que podemos hacer. Sí, no es lo único que se puede hacer. Sí, pero en América se está estilando, América y en el mundo creo, se está estilando, y principalmente acá en Argentina, se estila esto del verso libre. Es una cosa, es una lucha, y no te aceptan y no te quieren y te dejan de lado. Es increíble. Pero lo que yo digo, no entiendo es cómo es posible, porque a ver, el verso libre también a mí me gusta mucho, pero el verso libre es para hacer verso serio, porque el verso Claro, cómico, una de las cosas que ayuda a la comicidad es precisamente la rima. Otra cosa que se me ocurre a tal mí, cual. bueno, que también soy de la música, pues pongámosle, al otro día mandó algo Carlos, le dije, le voy a poner música, no he podido, pero decir, bueno, vamos a hacer el testamento de Año Nuevo, la calavera, rimada, la vamos a volver canción, vamos a hacer canción, y entonces así no nos va a quedar de otra, porque la canción es una camisa de fuerza que te obliga a no puedes hacer una canción en verso libre. Casi, bueno, hay algunas, pero casi no, es literalmente imposible. Pues sería lo que también se me ocurre, por ejemplo, alguien que promueva y que sea un cantante, así como fue Oscar Chávez en México, y que saque como los corridos y que cante testamentos de Año Nuevo y que cante calaveras. Y sí, Bueno, aquí tendría. una cuestión que dijo Anaí y me llegó mucho. Por cuanto aquí, por ejemplo, en mi ciudad, he visto que hay gente que es interesado por la poesía, pero poesía en verso libre. Y, por ejemplo, aquí se reúnen, tienen grupos aquí, y a mí casi no me llama, no pertenezco a ningún grupo de aquí, de la Tacunga, no pertenezco. Y se han puesto bravos porque llegan y dicen algo, alguna cuestión, llegan y se ponen a decir, se ponen a leer
Y ya, pues entonces yo llego mi poema, alguna cosa, y me pongo a hablar de la técnica. Digo, a ver, este es de endecasílabo, este es de alejandrino, este es octosílabo, este es un romance, este es un soneto. O sea, digo algo técnico y empiezo a leer. Y como que eso no les cae bien. No sé, es medio complicado esta cuestión. Pero bueno, así es la tendencia que se da, ¿no? Lo que sí hay que decir, como lo dije alguna vez en el taller que tuvimos, el verso libre no es tan libre. El verso libre tiene su técnica. Y lo malo de muchas personas es que intentan hacer verso libre, pero lo que hacen es una prosa, y a veces prosa ni siquiera con retórica, la separan en renglones y ahí está el poema. Eso es lo que pasa. Ya, pues Es entonces, lo que más se está usando ahora es el verso narrado. Ahora se está estilando eso. Ya no es, deja de ser verso libre, es un verso libre, pero se cuenta una historia, ¿no? Y bueno, eso es lo que se promueve y lo promueve, y no sé por qué hay grupos que tienen poder y lo pueden hacer. Pero eso ya sería ya sería un microrrelato, un relato. En cambio, por ejemplo, el corrido que viene del romance es genial porque va arrimado y es toda una historia. Cuenta una historia, otra, La Pastorela, por ejemplo, o muchas obras de teatro son en verso y adquieren más comicidad por eso. Pues sería Claro. lo único, nosotros que somos los que estamos haciendo, pues promoverlo. Yo ahorita estoy promoviéndolo acá en el sindicato. De hecho, le voy a invitar les voy a decir a los del sindicato si quieren que les dé una clase por Zoom, un taller, por ejemplo, Carlos. Ahora, el otro verso es también muy bueno. Dubán nos enseñó este, pues muchos secretos del verso libre muy importantes porque, como dice Carlos, tampoco es tan libre, ¿verdad? ¿Mm? No, no es tan libre, por supuesto que no, porque internamente rima. Sí, y Claro. tiene que tener una retórica, pero magistral. Si no tiene retórica, no tiene esas características del verso libre. Me Y encantaría, Patti, Me encantaría, Patti, que esta gente nos dé ese secreto, a ver, y bueno, de ahí refutar, ¿no? y Pues la cosa es, el único que nos ha dado secretos del verso libre es Dubán, y muy bien, Dubán, excelente. Dubán, sí, 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 tal cual. sí. Bueno, entonces creo que ya para ir terminando, hemos pasado una buena hora y media conversando. Voy a grabar.